¿Alguna vez te has preguntado cómo Noé y su familia lograron sobrevivir más de un año, 370 días, dentro de una enorme arca de madera rodeada de animales, aislados del mundo con solo la fe para sostenerlos? La mayoría de nosotros recordamos la versión infantil del arca de Noé, animales entrando de dos en dos, lluvia cayendo durante 40 días, pero la Biblia revela una historia de supervivencia mucho más profunda, dura y poderosa. En este video vamos a recorrer Génesis, versículo por versículo, desde la construcción del arca hasta la larga espera y el pacto sellado por el arco iris de Dios. Y a medida que caminemos con Noé, descubriremos lecciones para nuestras propias vidas hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque verás que el arca no es solo una historia de supervivencia, es una imagen de la salvación a través de Jesucristo. Nuestra historia comienza mucho antes de que la primera gota de lluvia tocara el suelo. El mundo en la época de Noé no era simplemente malo, estaba podrido hasta la médula. La humanidad se había corrompido con violencia, inmoralidad y rebelión. Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esto no era solo una sociedad con pequeños defectos. Este era un mundo tan perdido que Dios mismo declaró que el juicio era la única solución. Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En medio de esta oscuridad, un hombre se destacó. Génesis 6:9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, piensa en eso. Todos los demás vivían para sí mismos, haciendo el mal continuamente, Génesis 6:5. Pero Noé eligió un camino diferente. Caminó con Dios, escuchó cuando a nadie más le importaba. Y luego vino el mandato que cambió la historia. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer. Imagina la escala de este llamado. Dios le dijo a Noé que construyera un barco enorme de unos 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Génesis 6:15. Eso es del tamaño de un acorazado moderno, y debía construirlo no junto a la orilla del mar, sino en tierra firme. Debió parecer una locura. La gente probablemente se reía de él, quizás lo llamaban loco, se burlaban de su fe, ridiculizaban su esfuerzo, pero Noé obedeció. Hebreos 11:7 lo explica mejor. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Nota esa frase, cosas que aún no se veían. Noé nunca había visto un diluvio global. La lluvia en sí misma podría no haber caído de la manera en que la conocemos hoy. Génesis 2:5-6 dice, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y sin embargo, cuando Dios habló, Noé creyó. La fe fue la primera herramienta de supervivencia de Noé. Antes de la comida, antes del refugio, antes de los suministros, tenía fe en que lo que Dios decía lo haría. Y su obediencia no fue solo para salvarse a sí mismo, salvó a toda su familia. A veces, la fe de una persona se convierte en el refugio para muchos. Aquí es donde comienza la supervivencia, no con la construcción de muros, no con el almacenamiento de suministros, sino con la confianza en la voz de Dios. Incluso cuando el mundo piensa que eres un tonto, finalmente llegó el momento. Los preparativos estaban terminados. Los animales se reunieron. El arca estaba lista, no como un museo, no como una curiosidad, sino como el único lugar de seguridad en todo el planeta. Génesis 7:1, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Observa algo poderoso aquí. Dios no dijo, ve al arca, dijo, ven. ¿Por qué? Porque su presencia ya estaba allí. El arca no era un arca de madera vacía, era un lugar lleno de la promesa de la presencia de Dios.
Cuando Dios nos llama, nunca nos envía a ninguna parte solos. Él dice, ven, porque Él va delante de nosotros. Noé obedeció, y junto con él entraron su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, 8 almas en total. De todo el mundo, solo 8 fueron salvadas. 1 de Pedro 3:20, cuando una vez la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Durante 7 días esperaron dentro antes de que comenzara el diluvio. Génesis 7:10. ¿Puedes imaginar eso? Sentados en la oscuridad, escuchando el silencio, tal vez oyendo voces de vecinos afuera que aún se burlaban de ellos. Sin embargo, Noé confió en el tiempo de Dios, y luego sucedió. Los cielos se abrieron, las fuentes del abismo estallaron desde abajo, el juicio de Dios cayó. Génesis 7:11-12, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio no fue solo lluvia, fue la violenta erupción de aguas desde arriba y desde abajo. El mundo literalmente se derrumbó sobre sí mismo. Y luego viene uno de los versículos más sobrios de toda la Escritura. Génesis 7:16, y Jehová le cerró la puerta. El mismo Dios que invitó a Noé a entrar fue el que cerró la puerta. Noé no la cerró, sus hijos no la cerraron. Dios mismo selló el arca. Ese momento simbolizó la salvación. Una vez que Dios sella, ningún hombre puede abrir. Y una vez que Dios cierra, ningún hombre puede entrar. Apocalipsis 3:7. Era demasiado tarde para los de afuera. La puerta de la misericordia se había cerrado. Para los de adentro era seguro. Ninguna tormenta, ningún diluvio, ninguna fuerza humana podía romper lo que Dios mismo había sellado. Es una imagen de la salvación en Cristo. Así como Noé fue cerrado de forma segura dentro del arca, el creyente es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13. La salvación no es nuestro agarre de Dios, es el agarre de Dios sobre nosotros. Y en ese momento, la línea entre los salvados y los perdidos fue trazada por una puerta de madera, una que solo Dios podía cerrar. Y entonces comenzó. El mundo que Noé conocía desapareció bajo las olas. Génesis 7:11-12, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto no fue una tormenta ordinaria, fue la creación desmoronándose. La tierra misma se abrió, las aguas escondidas en los profundos depósitos subterráneos brotaron violentamente. Al mismo tiempo, los cielos se abrieron, liberando torrentes de lluvia que la tierra nunca había visto antes. Imagina el sonido, el rugido de las aguas, los gritos de la gente afuera, el estruendo de las casas, templos y ciudades arrastrados, animales que se peleaban, hombres y mujeres golpeando los lados del arca, pidiendo misericordia demasiado tarde. Pero la puerta estaba cerrada. Dios mismo la había sellado. Génesis 7:16. El juicio fue total. Génesis 7:17-20. Y el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y las aguas subieron en gran manera sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Los montes desaparecieron bajo las olas, lo que una vez pareció permanente, las colinas, los puntos de referencia, los cimientos de la civilización humana, desaparecieron en cuestión de días.
Toda persona fuera del arca pereció. Génesis 7, 21 a 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El diluvio no fue solo agua, fue el juicio de Dios sobre el pecado, fue una limpieza de un mundo que lo había rechazado. Y sin embargo, en medio de la destrucción, el arca flotó de forma segura. Las mismas aguas que destruyeron a los malvados levantaron a los justos. Salmo 46, 1 a 2 captura esto perfectamente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. La tierra estaba siendo removida. Los montes eran traspasados al mar, y sin embargo Noé no temió porque su refugio no era la madera del arca, era el Dios que le ordenó construirla. Aquí está la verdad más profunda. El diluvio quitó todo, pero el refugio de Noé era Dios mismo. El arca es una imagen de Cristo. Afuera, el juicio; adentro, la seguridad. Afuera, el caos; adentro, la paz. Y así como el arca se elevó sobre las aguas, así Cristo nos eleva sobre el juicio del pecado. Ahora seamos prácticos. ¿Cómo sobrevivieron realmente Noé y su familia 370 largos días dentro del arca? No era un crucero, no era un yate de lujo, era un enorme, oscuro y leñoso buque de supervivencia lleno de animales de todo tipo. La vida dentro requería disciplina, trabajo duro y sobre todo la gracia sustentadora de Dios. Génesis 6, 21. Y toma contigo de toda comida que se come, y la almacenarás contigo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Dios le dio a Noé la previsión para prepararse antes de que cayera la primera gota de lluvia. Cada saco de grano, cada jarra de fruta seca, cada fardo de heno, cada recipiente de agua tenía que ser cuidadosamente almacenado. Esto no fue una conjetura, fue una instrucción divina. Piensa en la logística pura. Miles de animales, aves, ganado, cosas que se arrastran, bestias del campo, cada uno necesitaba la comida adecuada. Los leones no podían comer hierba, las aves necesitaban semillas, los animales más pequeños requerían porciones diferentes. La familia de Noé se convirtió en cuidadora de la creación de Dios de la manera más intensa posible. El cuidado de los animales significaba alimentarlos, darles agua y limpiarlos todos los días. Imagina el ruido, el mugido del ganado, el balido de las ovejas, el rugido de los leones, el arrullo de las palomas, todo resonando dentro de las paredes de madera. Añade a eso el olor, los desechos que tenían que ser manejados, la humedad del aire, el recordatorio siempre presente de que la supervivencia no era glamorosa, era una fidelidad agotadora. ¿Y qué hay de la luz y la ventilación? Génesis 6, 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Solo una abertura, una fuente de luz, un lugar de aire fresco, suficiente para mantener la vida, pero no suficiente para eliminar la sensación de dependencia de Dios. Cada aliento que Noé y su familia tomaban les recordaba: vivimos porque Dios nos sostiene. ¿Puedes imaginar la monotonía de los días? Despertar con el mismo crujido de la madera, la misma rutina de alimentación, el mismo olor a heno y animales, el mismo sonido de la lluvia golpeando arriba o las olas chocando afuera. Sin un horizonte que mirar, sin tierra por la que caminar, solo el balanceo del arca y la espera. Y sin embargo, a través de todo, Dios los sostuvo, así como más tarde alimentó a Israel con maná en el desierto. Aquí proveyó dentro del arca. Deuteronomio 8, 3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
El arca no solo estaba abastecida de comida, estaba llena de la palabra y la promesa de Dios. Eso fue lo que mantuvo a la familia de Noé en marcha. Y aquí está la lección para nosotros. La supervivencia a menudo no es dramática, sino diaria. No se trata de momentos gigantes, sino de fidelidad ordinaria. Una comida a la vez, un día a la vez, una oración a la vez. La familia de Noé aguantó no porque tuvieran fuerza, sino porque Dios les dio lo que necesitaban, cuando lo necesitaban. La lluvia se detuvo después de 40 días, pero Noé no se fue. La mayoría de la gente piensa que el diluvio duró solo 40 días, pero la Biblia nos dice algo muy diferente. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, sí, pero las aguas mismas permanecieron en la tierra mucho más tiempo. Génesis 7.24. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Piensa en eso. Durante 5 meses, las aguas dominaron la tierra. No había tierra a la vista, nada más que olas interminables, sin horizonte, sin esperanza de pisar tierra firme. Entonces, finalmente, el arca se detuvo. Génesis 8.4. Y el arca reposó en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Nota que la Biblia no dice que el arca se detuvo en el monte Ararat, sino en los montes de Ararat, una cordillera entera en lo que hoy es el este de Turquía o Armenia. Dios había preservado el arca y la había colocado suavemente como un padre que baja a un niño para que descanse de forma segura. Pero incluso entonces, Noé no se apresuró a salir. Las aguas todavía cubrían los valles y las llanuras. La tierra aún no estaba lista. Así que Noé esperó, y en su espera comenzó a probar el mundo exterior. Génesis 8.6-7. Aconteció que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo nunca regresó. ¿Por qué? Porque los cuervos son carroñeros. Probablemente encontró cadáveres flotantes de los que alimentarse, pero eso no era una señal de esperanza para Noé. Luego lo intentó de nuevo. Génesis 8.8-9. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde posar la planta de su pie, y volvió a él al arca. La paloma necesitaba tierra seca, un lugar limpio para descansar. No había ninguno. Noé esperó 7 días más y lo intentó de nuevo. Génesis 8.11. Y la paloma volvió a él a la tarde, y he aquí que traía en el pico una hoja de olivo recién arrancada. Con esto entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Era pequeña, pero significaba vida, significaba renovación. Significaba que Dios estaba restaurando el mundo. Sin embargo, incluso entonces, Noé no se fue. Él esperó. Génesis 8.15-16. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé no salió hasta que Dios dio la palabra. Él había entrado cuando Dios lo dijo, y saldría cuando Dios lo dijera. Esa es la verdadera fe. La supervivencia fiel no es solo aguantar durante la tormenta, es esperar el tiempo de Dios cuando la tormenta ha pasado. Tantos de nosotros queremos apresurarnos, forzar puertas, tomar las riendas, pero Noé nos enseña que la supervivencia es más que resistencia, es paciencia. Lamentaciones 3.25-26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Para Noé, esperar fue tanto una prueba de fe como construir el arca o soportar el diluvio. Fue un recordatorio de que el plan de Dios no solo cubre la tormenta, también gobierna la calma. Después de 370 días, la puerta finalmente se abrió. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas salieron del arca a un mundo como nunca antes lo habían visto. El aire estaba tranquilo, la tierra estaba lavada y limpia, el bullicio de las ciudades se había ido,
La risa de los malvados se había silenciado, incluso las montañas se veían diferentes, formadas por la fuerza de las aguas. El mundo estaba en silencio, limpio, pero también vacío. Imagina lo que se sintió al respirar ese primer aliento profundo de aire fresco, al sentir la tierra bajo los pies después de estar sobre madera durante más de un año, al mirar el vasto vacío y darse cuenta de que somos las únicas personas que quedan. Noé y su familia eran ahora el nuevo comienzo de la humanidad. El peso del futuro descansaba sobre sus hombros. ¿Y cuál fue el primer acto de Noé? ¿Se apresuró a buscar comida? ¿Se apresuró a construir un refugio? ¿Reunió a su familia para explorar esta extraña tierra nueva? No, su primer acto fue adoración. Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La gratitud vino antes de la reconstrucción. La adoración vino antes del trabajo. El olor del sacrificio subió al cielo y agradó al Señor. Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Piensa en eso. Dios sabía que el pecado aún permanecería en el corazón humano. Sin embargo, prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio. Y para sellar esa promesa, Dios dio una señal. Génesis 9:13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. No es solo una hermosa exhibición de colores, sino una firma celestial de misericordia, un recordatorio de que el juicio había pasado y la gracia había llegado. Cada arco iris que tú y yo vemos hoy es el mismo recordatorio del pacto. Declara, Dios es fiel, Dios cumple su palabra, Dios ha puesto límites a las aguas y nunca más cubrirán toda la tierra. El altar de Noé nos muestra lo que debe venir primero en nuestras propias vidas después de la liberación. Cuando Dios nos saca de una tormenta, nuestro primer acto debe ser la acción de gracias. No apresurarnos a volver a la vida normal, no buscar la comodidad, sino detenernos para elevar nuestros corazones en adoración. Salmo 107:1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el arco iris de Dios nos recuerda que Él es un Dios que guarda el pacto. El diluvio fue el juicio, pero el arco iris es la gracia. La supervivencia de Noé no es solo una historia antigua, es un espejo para nosotros hoy. Su vida dentro del arca nos enseña lecciones atemporales que son tan relevantes en nuestro mundo moderno como lo fueron hace miles de años. Lección 1. La obediencia a la ley, ****. Noé escuchó a Dios y eso salvó a su familia. Mientras todos los demás ignoraban las advertencias de Dios, Noé actuó con fe. Génesis 6:22. Y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. No fue el talento, la fuerza o la sabiduría de Noé lo que lo salvó, fue la obediencia. De la misma manera, nuestra obediencia a Cristo hoy es lo que separa la vida de la destrucción. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor no es solo palabras, es la obediencia en acción. Lección 2. La fe ****. Dios le dijo a Noé que reuniera comida y la almacenara. Noé actuó antes de que llegara la lluvia. Proverbios 22:3. El hombre prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La fe no se queda quieta, se prepara. La fe anticipa lo que Dios dice que viene, incluso si aún no ha aparecido. Así como Noé construyó un arca cuando los cielos estaban despejados, nosotros también preparamos nuestras vidas caminando en santidad, almacenando la palabra de Dios en nuestros corazones y viviendo listos para el regreso de Cristo. Lección 3. La paciencia es supervivencia. Noé esperó más de un año dentro del arca antes de salir. Muchos de nosotros nos habríamos apresurado, pero Noé confió en el tiempo de Dios.
Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. La supervivencia no se trataba solo de aguantar la tormenta. Se trataba de esperar pacientemente después de la tormenta, confiando en que Dios sabe cuándo es seguro avanzar. Algunos de nosotros hoy todavía estamos en el arca, esperando un avance, la restauración, el próximo paso. Noé nos enseña a no salir hasta que Dios lo diga. Lección 4. La gratitud es lo primero. Cuando Noé finalmente pisó tierra seca, su primer acto no fue construir un refugio o plantar cultivos, sino construir un altar. La gratitud vino antes de la reconstrucción. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Con qué frecuencia nos apresuramos a pasar por la liberación de Dios y nos olvidamos de dar gracias? Noé nos recuerda que nuestra supervivencia no es el final. Es una oportunidad para adorar. Lección 5. Cristo es nuestra arca. Esta es la lección más grande de todas. El arca era más que madera y brea, era un símbolo de Cristo mismo. Así como Noé entró en el arca y fue salvado, nosotros debemos entrar en Cristo para escapar del juicio venidero. Mateo 24:37-39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El arca tenía una puerta. Jesús es esa puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fuera del arca estaba la muerte, dentro del arca estaba la vida. Y hoy, fuera de Cristo está el juicio eterno, pero en él está la salvación eterna. Noé sobrevivió 370 días en el arca porque Dios lo guardó. Su historia no es solo historia antigua, es una parábola viva para nosotros hoy. Tú y yo también enfrentamos diluvios de miedo, diluvios de tentación, diluvios de pecado y juicio, pero Dios ya ha provisto un arca. Su nombre es Jesucristo. La pregunta es, ¿has entrado? Llegará un día en que, al igual que en la época de Noé, la puerta se cerrará, y una vez que se cierra, nadie más puede entrar. 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amigos, no esperen, no se arriesguen con la eternidad. Entren en el arca mientras la puerta todavía está abierta. Si este viaje ha abierto tus ojos, asegúrate de dar like a este video, compartirlo con alguien que necesite ánimo y suscribirte para más estudios bíblicos profundos. Y en los comentarios, dime qué parte de la supervivencia de Noé te habló más hoy. ¿Fue su obediencia, su paciencia o la imagen de Cristo como nuestra arca? Recuerda esta verdad. El arca de Noé se trataba de supervivencia. Cristo se trata de salvación. No esperes a que la puerta se cierre. Entra ahora y nos vemos en el próximo video.